Vale, pues. Ok. Ok, buenos días compañeros, profesores, en Querétaro igual. Les damos la bienvenida al seminario de estudiantes de este semestre. Y bueno, como es habitual, son dos pláticas de 45 o 50 minutos aproximadamente. Nuestro primer expositor es Kevin Calderón Vázquez. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM y nos platicará un poco sobre su trabajo que está entre la intersección de geometría algebraica, geometría tropical y teoría cuántica de campos. Vamos, adelante, Kevin. Ya, gracias. El día de hoy les quiero hablar un poco sobre un trabajo que estamos trabajando en conjunto con el doctor Ernesto Lupercio Lara del departamento, Mikhail Shkolnikov de la Academia de Ciencias de Bulgaria y Nikita Kalinin del Instituto de Guangdong en China. Voy a hablar más que nada de la fundamentación de todas estas ideas, porque en realidad esto es un gran conjunto de muchas ideas que vienen de pilas de arena, de física teórica, en específico de teoría cuántica de campos, de geometría tropical, de cosas de teoría de cuerpos convexos y algunas otras cosas más. Así que las ideas están emergiendo y aún no es adecuado darle un marco, ¿no?, para explicarlo totalmente desde forma autocontenida. Pero les hablaré un poco más o menos de qué va lo que ya está bien cimentado. Bueno, antes de empezar a hablar de geometría tropical, quisiera hablarles un poco del problema que lo sustentó. Y ese problema fue el problema número 16 de la lista que planteó Hilbert por allá de 1901. Y es un problema que tiene una cierta particularidad, porque trata sobre curvas algebraicas reales, algo que es muy poco usual. Si uno hace cierta memoria, la geometría algebraica ha sido muy dominada por el estudio de cuerpos geométricos sobre FQ, un campo finito de Q-elementos, o sobre los complejos, o incluso sobre Q, con estos problemas de conteo de puntos racionales. Y bueno, ¿y por qué son intereses de estos problemas? Porque rescatan ciertas ideas que se quedan muy perdidas en el tiempo. Recordemos que durante los tiempos de Descartes, de Pappus, de Pascal, se estudian muchos problemas sobre curvas, en específico de Mira, vete a Zoom. Bueno, ahora, quiero también comentar un poco de por qué hay que hacer esta diferencia entre los problemas de geometría algebraica real y los de geometría algebraica compleja. En un momento voy a decir cuál es la ventaja. Y uno de esos es que en geometría algebraica compleja tenemos lo que se conoce como GAG, que es una correspondencia entre la geometría algebraica compleja y la geometría analítica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos trabajando sobre variedades algebraicas complejas, nosotros podemos traducirlo en problemas de variedades diferenciables, compactas, suaves, complejas. Y obviamente esto nos da acceso a todas las herramientas de análisis complejo y, por ejemplo, podemos usar toda la teoría de cohomología de RAM libremente, podemos trabajar con divisores de manera mucho más flexible y también podemos hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, este teorema de uniformización de curvas elípticas. Podemos agarrar estas funciones periódicas de Ballestras y con eso parametrizar curvas. Vamos a hacer una gran cantidad de cosas asombrosas dentro del mundo de la geometría algebraica compleja. Pero reitero que la geometría algebraica real se quedó estancada porque justamente estas bondades que tienen tanto los campos finitos como los complejos no las tienes en los reales. Los reales, para empezar, pues, no son algebraicamente cerrados, obviamente no cumplen el Euler-Tensatz. Y además tienen graves problemas a nivel topológico, como el tema de las compactificaciones. Pero bueno, el problema 16 de Hilbert nos plantea estudiar todas las posibles configuraciones que tiene la topología de una curva algebraica real.
Cuando uno agarra una curva algebraica real, uno se da cuenta de que tiene dos tipos de componentes. O son cosas que se llaman pseudolíneas, o sea, tenemos cosas así, que son homeomorfas a una recta, o tenemos cosas que son homeomorfas a discos, a círculos. Y ese era un problema que tenía muy intrigado a Hilbert por la manera en la que estas piezas se comportan. Por ejemplo, estas son curvas algebraicas de grado 4. Y si se dan cuenta, el problema aquí es cuáles son sus posiciones relativas en el plano de todas estas componentes. Bueno, la manera en la que se sistematiza eso es con estos diagramas que les llaman esquemas, nombre muy feo. Por ejemplo, este es todas las representaciones de las componentes para curvas de grado 4. O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el caso, ¿no? De que no haya nada, de que haya 4 componentes, de que haya componentes anidadas, etc. Ojo, para que uno tenga estos óvalos se necesita que se trabaje en el plano proyectivo real, porque así las componentes, las que son pseudolíneas, cuando son grado par del polinomio, como que se enroscan, se cierran. Y de hecho, una muy buena manera de pensar esto, y como se estudia también, es con un problema de nudos. Al final, estos son nudos triviales. Y de hecho, una manera en la que se estudian estas componentes es bajo isotopías, igual como se hacen nudos. Bueno, está, por ejemplo, ¿no? Todas las posibles configuraciones que hay para la topología de estas curvas algebraicas reales de grado 6. Y bueno, al respecto de esta construcción rara, Hilbert lo que tiene interés era en estudiar curvas, que las llamo M-curvas, que son curvas que tienen el mayor número de componentes posibles. De hecho, creo que aquí tengo el resultado. Bueno, no lo puse, pero el mayor número de componentes que puede tener la curva es el género más 1. Ese es el número máximo de componentes que puede tener. Y la manera en la que trabajaba Hilbert era perturbando las curvas. Tomaba ciertas construcciones, en este caso la intersección de un círculo con una recta, y aprovechaba los puntos críticos de las intersecciones y con algunas técnicas de singularidades lo que hacía era reemplazar puntos por otros óvalos o a algunos abiertos los cambiaba de orientación. Y esta es la manera, ¿no? En la que, por ejemplo, Hilbert obtuvo una M-curva de grado 6. Ahí está la curva y sus componentes. Ahora, este problema se pudo zanjar más gracias al advenimiento de las amibas y del nacimiento temprano de la geometría tropical. Y las amibas, que son parte clave de toda esta historia de la geometría tropical, vinieron a partir de los trabajos de Bergman, que empezó a estudiar cómo se comportan los conjuntos algebraicos cuando uno cambia coordenadas logarítmicas, por decirlo así. Pero quienes formalizaron todas esas ideas fueron Gelfand, Kapránov y Sebelinsky en ese trabajo que hicieron, que dista mucho del propósito original, porque ellos originalmente lo que querían eran rescatar todos esos resultados de Cayley y de Salmon sobre resultantes y discriminantes, y con esto poder estudiar singularidades de variedades. Y cuando empezaron a estudiar estos discriminantes en variedades históricas, llegaron junto con estas nociones que tenía Bergman a la idea de amiba, que es esto que todo acá. La amiba es simplemente tomar la variedad, pero aquí la estamos tomando en el toro complejo para evitar que este map de logaritmo tenga sentido. Quitamos el punto 0 y la imagen de eso es lo que llamamos amiba. Por ejemplo, aquí está la amiba de una recta. Esta otro ejemplo de amiba. Y bueno, este era uno de los resultados centrales por los que estaban interesados.
porque las amibas dan cierta información sobre series de logantes del polinomio sobre el que están definidos. Bueno, esta es una muestra, ¿no?, de qué es lo que está haciendo este map, la amiba de una parábola. Y al respecto de eso hay varios resultados interesantes sobre las amibas, y es que dan muchísima información de la variedad original, información de carácter topológico y también, en cierto sentido, de carácter geométrico. Por ejemplo, están en comunión las amibas con los politopos de Newton de los polinomios que define la variedad. Recordemos que el politopo de Newton es simplemente son los puntos que tienen como coordenada los índices de los monomios, y todos esos puntos se les toma la envolvente convexa, y eso sería el politopo de Newton. En este caso, como son amibas de curvas planas, sería simplemente un polígono. Y como son o estos ejemplos son de objetos lineales o cuadráticos, pues sus politopos de Newton son simplemente triángulos o cuadrados. Y justamente el politopo de Newton da información sobre la amiba. Por ejemplo, el número de componentes conexas del complemento de la amiba está acotado por el número de puntos interiores del polígono de Newton y con su número de vértices. Sobre este problema que les decía originalmente de las curvas, un matemático ruso, Oleg Virov, lo empezó a estudiar en su proyecto de doctorado, aproximadamente entre la década de los 70s y los 80s, y decidió retomar otra vez esta idea de tomar coordenadas logarítmicas, y desarrolló un método que se llama el método de pegado de Virov. Este método es la primera vez en la que se empieza a sugerir que quizá con métodos combinatorios se podrían resolver problemas clásicos dentro de la geometría algebraica y de sus subyacentes problemas topológicos. Y este método es extremadamente simple. ¿Por qué? Porque simplemente agarra uno el polinomio que quiera que defina la curva algebraica real a estudiar. Uno toma el politopo de Newton, en este caso el polígono de Newton, pero lo que uno hace es ponerle pesos a cada uno de los vértices. A peso me refiero a ponerle el signo del correspondiente monomio. Posteriormente se conectan los vértices opuestos, coinciden en signo, como se indica, y se empiezan a unir. Y si uno hace esto para todo el cuadrante, nos da la construcción de la curva correspondiente. Y fíjense que esto coincide con o sea, tienes la curva, le pones este map logarítmico, estas coordenadas logarítmicas, y justamente coincide con la imagen que da dentro del polígono de Newton por el pegado de Virov. Aquí es la primera vez donde empiezan a aparecer curvas tropicales. Y justamente lo que después se empezó a preguntar es, el map logarítmico me da algo así, me da amibas. ¿Cómo yo podría recuperar este esqueleto combinatorio? ¿Qué es lo que interesa? Y vean lo efectivo que es este método de pegado de Virov, porque lo que nos interesa es simplemente la disposición de las componentes. O sea, no nos importa nada más. Y ya con tener estos objetos piecewise lineal, estas cosas de acá, pues ya se puede hacer efectivamente el conteo de todas las componentes que decimos. Ahí está otro ejemplo de lo que decía. Y bueno, hay muchas formas de dar este proceso a la curva tropical. Bergman tenía un proceso, pero es un poco engorroso de explicar. Un proceso clásico para obtener esta curva tropical a partir de la amiba es tomar la métrica de Hausdorff sobre la amiba, bueno, aquí va la restricción de ese método.
uno tiene que tomar una familia de variedades algebraicas que estén parametrizadas por un cierto parámetro, digamos T, de manera muy particular, que varíe continuamente, y a ese parámetro hay que hacerlo, dependiendo del caso, tenderlo hacia infinito o a cero, pero hacer el límite respecto a esa métrica de Hausdorff. Pero es algo poco eficiente, y la construcción más acercada fue la que dio Ronkin y Passaré, que es usando esta función de acá. Y la particularidad de esa función es que es convexa sobre toda la amiba y es piecewise linear justamente en estos tentáculos de acá. O sea, a la hora de que uno tome uno tome estas piezas de funciones, o sea, se fije uno en los abiertos, da la espina justamente del amigo. Y esta espina es lo que se conoce como curva tropical, que evidentemente una curva tropical se puede ver como una gráfica encajada en el plano. Y si aumentamos más las dimensiones, entonces es un poliedro también encajado en el espacio euclidio. Ahí tenemos, ¿no? Y esto es peligrosamente similar a lo que se hace en Gaga. ¿Por qué? Es un... ¿no? Porque en Gaga nosotros tenemos un espacio, bueno, en realidad es un esquema, pero pueden pensarlo como una variedad algebraica de toda la vida. Y lo que nosotros queremos es asociar un espacio analítico, que es lo que se conoce como la analitificación. Que justamente este proceso es pasar de la categoría de variedades algebraicas sobre los complejos a una categoría de espacios topológicos, que en específico le vamos a estar pegando a la categoría de variedades analíticas cuádricas sobre complejos. O sea, aquí estamos arrastrando información del mundo algebraico al mundo analítico. Pero ahora, un problema central dentro de esto es cómo justificamos el proceso análogo que se llama tropicalización. Esto es pasar de una variedad algebraica a su equivalente tropical. O sea, jalar información de geometría algebraica de aquí a información sobre geometría convexa en RN. Este es un proceso altamente no trivial, porque hay algunas sutilezas sobre el uso de los espacios de Berkovich. El mapeo de tropicalización que existe actualmente tiene ciertas limitaciones, depende mucho sobre el campo y su evaluación que se esté tomando. Y justamente de lo que estoy haciendo va un poco de tropicalización a cierta estructura. Más adelante voy a comentar. Bueno, aquí están las respuestas que dio Viro, por ejemplo, para la curva de grado 6, que fue el caso abierto que resolvió. Esta fue su solución. Y justo con patchworking uno puede construir todas las posibles configuraciones y es un proceso totalmente combinatorio. Cosa que si uno lo quiere trabajar clásicamente es muy difícil porque uno tiene que empezar a recurrir a técnicas de homología en el proyectivo del mismo modo en las que se estudian los nudos. Y es algo bastante engorroso. Lo que hace patchworking. Bueno, otra manera de ver esto es lo que se conoce como semianillo tropical, pero para nosotros, bueno, en este momento no es de mucho interés. Bueno, justamente lo que les decía, aquí tenemos una especie de diccionario entre mundo de la geometría algebraica y el mundo combinatorio, porque al final todos tus objetos van a ser cosas piecewise linear encajadas en el espacio euclidio. Y esa es justamente la gran ventaja de esto. Tener teoremas de correspondencia de comparación
que te permitan resolver problemas o reducir problemas bastante difíciles en algunos casos a problemas combinatorios. Y usualmente un problema combinatorio pues se puede reducir a un problema de índole algorítmica. Bueno, y un ejemplo de ese problema es el del número de conteo de curvas de grado de género G que pasan por 3D más G menos 1 puntos. Ese es uno de los problemas más fundamentales que hay en una de las áreas más importantes de la geometría algebraica, que es justamente la geometría enumerativa, que trata sobre el contar cosas, contar objetos bajo ciertas prohibiciones, y tus objetos son variables algebraicas. En este caso estás contando curvas con ciertas prohibiciones, y hacer estos cálculos implica usar este tipo de estructuras, que es el anillo de Chow, que son objetos muy difíciles, porque controlar los divisores en teoría de intersección no es tarea fácil, usualmente se escapan, usualmente por términos de dimensión no se comportan como uno esperaría. Y como ejemplo de eso, este simpático libro, este número de 3264 no está en vano, porque es la respuesta a un problema clásico, este de acá, de cuántas cónicas tangentes por 5 puntos pasan. Y bueno, aquí es todo el cálculo que se tiene que hacer con anillos de Chow. Es extremadamente difícil y de hecho es muy poco computable a nivel de una máquina. O sea que uno no se escapa de tener que hacer muchas de estas cuentas a mano. Y la ventaja de la geometría tropical y lo que le dio el gran impulso fue justamente este problema enumerativo. Porque Grigori Mikhalkin probó que es lo mismo hacer ese problema de conteo clásico que hacerlo tropical. Coinciden ambos cálculos. Y el cálculo en geometría tropical se reduce simplemente a esto. Estas cosas de aquí se llaman diagramas de piso. Se construyen a partir de las adyacencias de intersecciones de curvas tropicales. Se le ponen peso y se va haciendo un proceso de conteo. Y esa es la gran ventaja, o sea, un problema en donde aquí tenemos que usar divisores, esquemas. Lo reduces aquí un problema de gráficas. Y el uso todavía aún más serio de todo esto fue con la teoría de cuerdas, que recordemos que es una teoría que plantean los físicos, que es reemplazar los modelos de partículas elementales por cuerdas que vibran con cierta escala. Y dentro del estudio de la teoría de cuerdas hay algo que se llama mirror symmetry, que es una dualidad entre variedades de Calabi-Yau, donde coinciden sus números de Hodge. Justamente se llama mirror symmetry, porque uno tiene una variedad de Calabi-Yau y uno tiene su dual. Ese dual está interpretado físicamente y simplemente los números de Hodge tienen esta simetría de espejo. Y Maxim Kontsevich, en uno de sus trabajos más primordiales y el que le dio la medalla Fields, fue estudiar algo que se llama invariantes de Cron-Witten. Para estudiar la teoría de cuerdas, uno empieza a considerar los objetos geométricos donde ven estas cuerdas, que es lo que se llama baranas. Y justamente estas cuerdas evolucionan a través del tiempo. Si uno tiene una cuerda con que va avanzando en el tiempo con un sistema dinámico, va moviendo así, y esta trayectoria que deja, que en este caso sería una superficie, piénsenlo como una superficie de Riemann, se llama hoja del mundo, y justamente al tener uno de estos objetos, se empieza a interesar por la geometría y la topología que cargan. Y dentro del trabajo de Kontsevich, un concepto fundamental fue el de cohomología cuántica,
que sirvió para estudiar lo que posteriormente se conocía como homological mirror symmetry, pero esa es otra historia. Aparecieron estas cosas, los invariantes de Gromov-Witten, que son invariantes de conteo de curvas, que es justamente este problema de aquí. Es el mismo problema. Pero para esos tiempos aún no había sido resuelto. Kontsevich lo logró sin usar geometría tropical, pero fue una tarea titánica hacerlo. Utilizó muchísima de toda la maquinaria que había hasta el momento sobre teorías de cohomología. De hecho, acá está este trabajo que hizo con Yumani. Un trabajo extremadamente difícil, pero gracias al venimiento de la geometría tropical se pudo recrear todos estos cálculos, se pudo recrear la fórmula, pero con la gran ventaja de que ahora los cálculos se reducen a cosas combinatorias. Incluso en algunas partes del cálculo se reducen a simplemente operaciones de álgebra lineal, lo cual es maravilloso. Y bueno, y hoy en día la geometría tropical ya está íntimamente encajada dentro de lo que es esta gran teoría del mirror symmetry. Ahora, quiero hacer un paréntesis, porque estos espacios que se están considerando dentro de la geometría tropical ya son de carácter no arquimediano. Los espacios no arquimedianos, de manera muy ingenua, pues se pueden caracterizar porque satisfacen la propiedad métrica. Y estos espacios, por las propiedades que uno pide, uno puede demostrar que tienen esta misma estructura como si fueran un árbol. Un indicio de esto, de por qué tienen esta forma, que para ciertamente muchos aspectos de la topología algebraica no es tan interesante, es que en los espacios no arquimedianos se tiene la propiedad de que cuando uno toma una bola, cualquier punto de la bola es el centro. Y esto también carga el hecho de que si uno tiene dos bolas, solamente hay una dicotomía. O una está dentro de la otra o están separadas. O sea, no hay intersección, ¿no?, de bolas dentro de los espacios no arquimedianos. Y si uno lo piensa un poco, pues tiene sentido que tengan estas ramificaciones, que sean un árbol como gráfica. Bueno, antes de pasar, bueno, supongo, ¿no?, que ya habrán visto esta definición de forma simpléctica, y si uno le equipa a la forma simpléctica una variedad, si la admite es una variedad simpléctica. Ahora, ¿de qué va el trabajo? Hay un tipo de fenómeno en óptica bastante maravilloso que son las cáusticas, que son todas estas curvas que se obtienen cuando los rayos de luz chocan contra medios sólidos, pero que son curvos. Estas curvas de acá. Pero a nivel físico, realmente no cargan mucha información, es simplemente un fenómeno de refracción. De hecho, aquí la ecuación de Eliconal lo explica totalmente, no hay más que decir. Pero a nivel de geometría simplificada es extremadamente interesante. Bueno, aquí está cómo los rayos entran y van formando las cáusticas. Y uno de los primeros en estudiar a nivel matemático qué pasaba con las cáusticas, o de tratar de ver qué más decían, fue Jacobi. ¿Y por qué tiene cierto jugo, ¿no?, para sacarle la óptica? Pues de que la geometría del contacto carga muchísimas analogías con la óptica clásica y respecto a la mecánica clásica con la geometría sinflética. Por eso es que fue esa motivación, por empezar a ahondar más en la teoría de cáusticas. Y Jacobi, de una manera particular pero equivalente, consideraba las cáusticas como estas intersecciones de geodésicas. Y de hecho él tenía un teorema que decía de que, ahí está,
de que estas cáusticas en estas superficies convexas tienen estas cuatro singularidades, estas cuatro cúspides. Bueno, y están sobre una superficie. Bueno, y esto es tentativamente hacer un problema de geometría diferencial. Hasta no hace mucho, la versión más general de esto se desconocía si era cierto o no, y es cierto. Ahora, más en general, por ejemplo, dentro de la escuela de Arnold, se consideran las cáusticas como los puntos críticos de fibraciones lagrangianas. Una variedad lagrangiana es una subvariedad de una variedad simplética que es de dimensión máxima, pero tal que ahí en esa subvariedad se anule la forma simplética. Bueno, esta es la equivalencia porque tiene sentido con la óptica clásica, porque coincide por el principio estacionario de Fresnel. Y entonces las cáusticas pasaron a ser un problema de estudio de singularidades. Esto es un ejemplo, ¿no? De todos los posibles tipos de singularidades que te puede dar. Y dependiendo de los maps que uno vaya tomando, es el tipo de singularidades que va dando. O sea que hay una clasificación dentro de... Bueno, y este fue todo un estudio amplio que se fue dando. Bueno, este maps es importante, el wavefront, que es simplemente la proyección de esta fibración sobre un plano. Un ejemplo. Ahora, el trabajo de todo esto consiste en llevar, en principio, toda esta teoría de cáusticas al mundo tropical. ¿Cómo se verían, ¿no? Estas curvas, ¿no? En su equivalente tropical. Tienen información simplética. O sea, si se logra una tropicalización de por medio de las cáusticas tropicales, ya se podría tener otro nuevo teorema de correspondencia. Así como ya hay para curvas, así como también hay uno para ecuaciones diferenciales algebraicas, se puede tener uno precisamente para poder reducir problemas de geometría simplética y de contacto a problemas tropicales. Y como ya vimos, si reducimos esos problemas a un problema tropical, pues se reduce un problema de combinatorio y muy seguramente va a tener una resolución bastante simple o al menos accesible. Kevin, una pregunta. Cuando dices que tiene información simplética, ¿eso cómo lo explicas? ¿Lo traduces? ¿A qué carga? Pues de que vienen de singularidades, de objetos simpléticos, de su área simplética. Okay. A eso me refiero, vienen de algo simplético. Sí, porque estos fenómenos sean solamente si es lagrangiana, la variedad sobre la que se toma la fibración. O sea, este fenómeno no se ve en otra cosa. Okay. Y aquí el interés que tenemos yo, Ernesto y Misha, es cómo esto nos ayuda a entender singularidades en variedades históricas, simpléticas. Ahí en el enlace que pusiste poner la subvariedad lagrangiana. En este. Todo Sí, es todo esto. Acá toman una región, proyectan con el fibrado, obviamente da una curva, y estos puntos críticos son parte de esa curva. Y ahí tenemos una cúspide. Ahora, la sutileza de todo esto es que, en realidad, lo que estamos haciendo no viene ni remotamente cerca de todo esto que acabo de decir, porque se descubrió de las pilas de arena. ¿Qué es una pila de arena? Una pila de arena es un autómata celular que tiene esta regla de evolución, que es, si hay un grano en el tablero no pasa nada, si hay dos no pasa nada, si hay tres no pasa nada, si hay cuatro se derriba la torre y cada grano pasa a las cuatro casillas adyacentes. Y así es como es la regla local. Y bueno, ¿no? Por ejemplo, si uno toma un tablero
y por cada, sabemos, ¿no? Que haya lo más 4 posibilidades, que tenga 0 o que tenga 3 granos de arena. Le asociamos a estas posibilidades colores, y si tomas un tablero y dejamos que 2 a las 5 granos de arena, pues queda algo así. Si dejamos que 2 a las 10 granos de arena, queda algo así. Si dejamos de arriba a 2 a la 15, queda así. 2 a la 20 queda así. 2 a la 25 queda así. Y 2 a la 30 queda algo así. Pero ojo con algo interesante. No sé si se alcanza a ver, pero aquí se empiezan a ver curvas tropicales dentro de la pila de arena. Creo que el brillo no permite verlo, pero en estos triangulitos adentro se empiezan a formar. O sea, es como si estos triángulos fueran una amiba y se les empieza a ver adentro la espina de la curva tropical. Esto no es casualidad. Misha Shkolikov y Nikita Kalinin probaron que en efecto con la pila de arena uno puede construir curvas tropicales. Uno tiene una dinámica de ondas dentro de la pila de arena, hay un operador de ondas que lo que hace es como que empiezas a perturbar la pila de arena, o sea, uno lo imagina como si fuera una ola, y de esa manera como que uno empieza a construir curvas dentro de la pila de arena, empieza uno a contraer ciclos, se cierran y al final lo que queda es justamente una curva tropical. Y esto no es casualidad. Y esto de ahí es la cáustica tropical de un círculo, que también se puede obtener mediante una pila de arena. Bien, bueno, no creo que quede mucho tiempo para explicar esto, pero así es como se ve la tropicalización de, de estas cáusticas, o sea, estos dibujos de aquí, así se veían en el mundo tropical. Algo así, ¿no? Estos frentes de ondas también se ven objetos pismo en línea, pero ¿cuál es la bondad de todo esto? Que permite resolver singularidades de variedades históricas esta información. ¿Por qué? Dentro de las herramientas de variedad histórica, sabemos que una variedad histórica tiene asociado un moment map. En este caso, si tomamos variedades históricas simpléticas, son polítopos de ELSA. O sea, sí, es un polítopo bastante bonito, en este caso un polígono bien portado, y podemos pensar en cada uno de estos polígonos como el polígono de momento de alguna variedad histórica. O sea, lo que tenemos en realidad aquí es un flujo de variedades históricas. O sea, conforme vamos saliendo hacia afuera, tenemos block-ups de variedades históricas y conforme entramos hacia dentro del flujo, tenemos block-downs de variedades históricas. O sea, si esto lo vemos, la imagen del moment map es como si tuviéramos una variedad histórica que va fluyendo, se va moviendo con flujo de Ricci. Más o menos así, diciendo de forma muy ingenua. Pero esta abre posibilidades fascinantes. Porque fíjense que si vamos el flujo hacia afuera, este polígono cada vez se parece más a un círculo. Si uno toma un retículo, ¿no? Lo suficientemente denso. O sea, estos polígonos cada vez se parecen más a un círculo. Y la pregunta es, ¿cómo se empieza a ver la variedad tórica correspondiente a eso? Porque entonces diríamos, ya tenemos variedades históricas cuyo moment map es un dominio convexo. Y esto de jugar con cómo se veía el moment map, el polígono, ya hay una evidencia de que da muchísima información. Una de estas cosas pues, fue el trabajo de Ernesto con Logan Messerman y con Alberto Berkowski y Ludwig Kaczmarov de variedades históricas cuánticas. Porque si permitimos que estos polígonos tengan pendientes irracionales, dan variedades históricas cuánticas, que es simplemente la construcción clásica de una variedad histórica, pero reemplazándolo por el toro cuántico, sea lo que signifique eso. Y en este caso, también estamos hallando evidencia de que esto nos va a dar un nuevo tipo de variedad histórica. Pero en principio eso nos permite hacer resolución de singularidades. De hecho, aquí creo que acá está, ¿no?
tenemos justamente esta ecuación del flujo que les decía de la forma simplética asociada a cada uno de estos, a cada una de estas variedades históricas en este proceso finito que se llama wavefront tropical. Y justamente la unión de estos vértices, si se dan cuenta, es lo que da la correspondiente cáustica tropical. Una conjetura muy interesante que tenemos es que si hacemos el wavefront sobre cada una de estas piezas, nos da una teselación de hexágonos o de octágonos. Y esto es muy interesante a nivel de entender invariantes motívicos para esta nueva teoría de Hodge para variedades no algebraicas. Y bueno, ahorita uno de mis intereses principales es hacer esta tropicalización para esto. Está fundamental esto vía geometría tropical. El problema es que, por ejemplo, no entendemos hasta el momento cómo es una cáustica tropical para un dominio no convexo. Al parecer hay ciertos choques de cómo se podría trabajar. Se rompe la cáustica, por decirlo así. Y otra cosa interesante que ha estado saliendo son estas bonitas fórmulas sobre formas modulares. Está dando bastante información. Un resultado muy notable de Kalinin y de Misha. Ok, ¿Sí? 5 minutos. ¿No? Sí. Bueno, es de que uno puede calcular pi usando cáusticas tropicales. Lo que uno hace es este proceso que hacía Arquímedes de exhaustión, de ir agotando puntos con polígonos y cortando todo este proceso límite. Y lo que uno hace es agarrar un polígono que sea el moment map de alguna variedad tórica y uno va cortando esquinas y eso corresponde a hacer blow-ups. Y relacionado a otra motivación de esto, que es el problema tropical de Steiner, se empiezan a obtener estas fórmulas que te pueden calcular y que sobre todo parecen apuntar mucho a que tienen interacción con formas modulares y con un fenómeno aún mucho más grande, más especulativo, que es el de por qué aparece el 12 en muchísimas partes de la geometría algebraica. O sea, si uno revisa con suficiente cuidado, uno ve que, por ejemplo, en estas fórmulas de Nether sobre divisores aparece cuando estudiamos lattice polygons de variedades históricas, aparecen las clases de Todd, aparecen muchísimas cosas y el 12 está apareciendo de una manera extremadamente apabullante. Y bueno, nada más cierro con cómo son estos cómputos de las cáusticas tropicales. Estas cosas, como son funciones piecewise linear, pues simplemente se pueden ver como una colección de funciones lineales que se reducen a un problema de optimización. O sea, cuáles agarras que minimizan esa cantidad. Y al final obtienes estos poliedros y ya obtienes la curva tropical a la hora de proyectar. Es muy fácil hacer estos cómputos en Wolfram haciendo exhaustión, o sea, simplemente tomar el dominio, pedirle a la máquina que tome la envolvente convexa de los puntos interiores y repetirlo así. Pero a la hora de, por ejemplo, considerar otros dominios convexos, por ejemplo, una parábola, como sería la cáustica tropical de una parábola, pues se rompe el cómputo. Y en ese caso estamos aprovechando otra nueva cosa que se encontró, que lo llamamos geometría COBOL, da para otra cosa, que es básicamente calcular esto vía aritmética. Y bueno, eso sería todo por el momento, no hay mucho más que decir. Hay más, pero el problema es de que todavía hay cosas altamente especulativas de carácter que pueden haber cosas que estén mal y realmente no se ha cimentado profundamente esas ideas, están emergiendo. Pero las cosas que están emergiendo, pues es de un carácter maravilloso y que recuperan, como se dan cuenta, ¿no? Ideas muy clásicas con ideas muy nuevas. Eso sería todo. Gracias. ¿Alguna nueva pregunta?
¿Qué clase de obstrucciones te has encontrado para poder hacer la construcción hasta que quieres hacer? ¿Qué más usarle un objeto vertical? Bien. El problema aquí es que no queremos tocar nada hecho. Ernesto tiene una teoría que la llama quimerización. Es lo que él está tratando de hacer. Yo honestamente no le veo futuro, por ejemplo, que me agarre un álgebra finoide y empezar a tropicalizar, porque justamente la tropicalización clásica pues es el mapeo logarítmico de la magnificación de la variable original. Pero el tema es que yo también quiero recuperar de esta información simplética. Y no estoy tan seguro que la tropicalización, como está hoy en día con espacios rígidos, me la vaya a recuperar. Ese es lo que yo estoy expectante. ¿Cómo se podría recuperar? Y justamente entramos a este otro terreno. Esto está muy de fondo, metido con variedades tóricas. ¿Cómo sería este mirror ahora con la variedad tórica, esta tropicalización? Entonces, otra pregunta a una escala aún más grande. Y parece que sí, estamos consiguiendo ir más en esa dirección, pero del lado de cómo se ve aquí la variedad tórica, que de atacarlo directamente. ¿Algún? ¿Alguien más? Oye, qué bien. Nada más para saber de... Tú tienes que hacer una tesis de licenciatura ahí en la UNAM, ¿verdad? En la Sí. facultad. ¿Y quieres hacerla en estos temas o es como aparte? Bueno, esto es parte de la tesis. Ah, ok. Sí, o sea, esta es la idea, es sacar la tesis y un artículo. ¿Cuándo tú vas a estar terminando tu licenciatura? Defendiendo una tesis, digamos. Yo espero el próximo año. Ah, ok. Sí, ya estar. Y bueno, y también tener resultados. Sí, estaría padre. Digo, Bueno. no es forzoso, pero estaría bien. Yo resultados propios que he tenido, pues es el algoritmo. Estos dibujos Misha los sacó casi a la construcción, o sea, muy a mano, muy artesanalmente cada ejemplo. Y esto de aquí, este azul, pues de un algoritmo que yo hice y para la gran mayoría de cuerpos convexos uno lo mete en Wolfram y lo da en muy buen tiempo. Este círculo me lo sacó en 4 segundos. Está bastante rápido. Y con Ernesto tenemos otro algoritmo aún más potente que esto te lo puedes hacer en 2 segundos. Y nosotros lo que queremos es para cosas aún más arriesgadas, ¿no? Por ejemplo, la cáustica de una cónica, ¿no? Por ejemplo, una parábola, eso es muy interesante, porque a la hora de hacer este cómputo de la cáustica, pues uno tiene el problema de que ya no es cerrado. O sea, la parábola se va a hacer infinito y cuando uno hace los wavefronts, que es ingenuamente tomar envolventes convexas, pues y cómo uno une puntos, si ya tienes puntos que te fueron hasta el infinito, pierdes mucha información de la cáustica. Y ese es uno de los retos de aquí. Ojalá y puedas intentar publicar algo para tu tesis de licenciatura. Eso sería muy bueno. Eso es lo que quiero aspirar. Y de hecho aquí ya en el departamento me gustaría cerrar esta nueva teoría de variedades eh, tóricas. Porque, bueno, rápido. Existe un teorema que se llama el teorema de Euler-Nord, que dice que una variedad tórica está asociada a un sistema mecánico clásico. Cuando uno cuantiza el sistema mecánico clásico, tiene un sistema mecánico cuántico de toda la vida. Y del otro lado, pues tenemos que es una variedad tórica cuántica. Aún está en expectativa. Pero ahora, con esto que acabamos de desarrollar, parece ser que ahora que le corresponde un dominio convexo, esta otra variedad tórica correspondería entonces a teorías cuánticas de campo. Y mires cómo cuantizas geométricamente este lado. Vale. Bueno, muchas gracias, Kevin. Vamos,
para guardar un video y iniciar otro. Sí. Bueno, quedó grabado, ¿no? Sí. Sí. Creo que el otro que quería verla. Sí, es que no lo estaba dejando. Yo traía su hija, ¿no? Bueno, para eso ya, pero está viendo. ¿Por qué? ¿Por su hija? Sí. ¿Y entró? Sí. Pero queda grabada, la puede checar. Pero, Le pregunta quién fue. Bueno, nuestro siguiente expositor es Fernando Olivier Méndez. Él nos va a dar una introducción sobre las estructuras de pre-lead y de contacto. Sí, recién se grabó. Bueno, Fer era estudiante del departamento de la maestría, pero hizo su examen, su defensa de tesis hace como unas semanas. Pero no nos va a hablar de eso, nos va a hablar sobre todo el tema. ¿Dónde quedó el...? ¿Tienes el operador tú? Se lo puse en la bolsa. No, está ahí. ¿Quieres que quede grabada tu plática? ¿O quieres? Sí, que quede grabada. ¿Se está grabando? Ok. Dejamos. Ok. Y ya está. Ok. Ok. Bueno, primero que nada, gracias a los organizadores por la invitación. Me siento un poco chistoso hablándoles aquí sobre temas de álgebra no conmutativa cuando hace 2 semanas defendí una tesis en álgebra conmutativa, pero bueno, cosas que pasan, supongo. Entonces, el título es bastante sugerente, pero de todos modos de generarles un overview de la exposición. Entonces, lo primero que voy a hacer es darles una brevísima introducción a las álgebras de Preli. Les voy a dar un ejemplo que de hecho se usa mucho en física. Después les voy a platicar sobre qué son las álgebras de Lie de Frobenius, posteriormente qué son las álgebras de Lie de contacto y finalmente cómo se relacionan estos 3 tipos de estructura. Entonces, bueno, empecemos con algo súper trivial, ¿no? Entonces, supongamos que tienen cualquier álgebra, o sea, la que sea, no importa si es de Lie, de Verdán, de Clifford, lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso significa que tienen un mapeo bilineal, ¿no? Que va de A cos A en A. ¿Sí? O alternativamente una función lineal que va de A tensor A en A, como lo quieran ver. Entonces, una vez que tienen ese producto, ustedes pueden definir un mapeo que se llama el asociador, que se define como sigue y se llama asociador por obvias razones, ¿no? Entonces, claramente, si tu álgebra es asociativa, entonces asociador es 0 y no hay mucho más que decir. Entonces, pues vamos a suponer que la álgebra en cuestión no es asociativa. Entonces, la primera pregunta es, ok, si no tengo algo asociativo, ¿cuál es el siguiente mejor caso, no? Entonces, si quieren, piénsenlo por unos segundos. Y déjenme proponerles esta alternativa, ¿no? Entonces, a lo mejor no es asociativo, pero lo mejor que puede pasar, o bueno, una de las mejores cosas que puede pasar es lo siguiente. Consideren cualquier permutación, sigma, en S3, ¿sí? Y supongamos que se satisface la siguiente condición. O sea, el asociador en cierto modo es simétrico, ¿no? Con respecto a cierta permutación, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras las empezó a estudiar Cayley en 1857. Pero en ese trabajo en particular, él nada más consideró el caso en el que sigma es la transposición 1 o 2, ¿no? En el caso de que esa ecuación se satisfaga para cualquiera de esas dos transposiciones, 1, 2 o 2, 3, las álgebras en cuestión se llaman álgebras de Preli. Ahorita en un momento voy a explicar por qué. Y si se preguntan por qué rayos se usa el mismo nombre para las dos transposiciones diferentes, es porque, en cierto modo, son la misma estructura, en el sentido de que supongamos que su álgebra es, si tiene la transposición sigma 1 2, y que se satisface esa ecuación, ¿no? Entonces, ustedes pueden definir otro producto, le llamamos circulito,
que vaya de A cruzado en A. Entonces, lo único que van a hacer es que van a cambiar el orden, ¿sí? Bueno, esto lo van a añadir por X. Entonces resulta que si se resuelve esta ecuación para la transposición 1, 2 y definen esta nueva álgebra, entonces esta nueva álgebra va a satisfacer la misma ecuación, pero para transposición 2, 3, ¿sí? Y viceversa. Entonces, por eso en cierto modo son la misma estructura. Y bueno, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a anotar por S el conjunto de todas las gráficas con estas dirigidas y acíclicas, ¿sí? O sea, son árboles, básicamente. ¿Sí? Y consideren cualquiera dos gráficas ahí, ¿no? Las que ustedes quieran. ¿Sí? Y vamos a construir una tercera gráfica de la manera que sigue. Amable, gracias. ¿Qué pasó? Eligen su vértice favorito de la primera gráfica. ¿Sí? Y lo que van a hacer es que van a pegar la segunda gráfica en la primera, ¿sí? Identificando la raíz de la segunda gráfica con el vértice que ustedes eligieron. ¿Va? Entonces, por ejemplo, supongamos que tienen esas dos de ahí, ¿no? G1 pues es esta que está aquí, y G2 es esta que está aquí. Entonces aquí la raíz es 18, y supongamos que eligieron el vértice 5, ¿no? La primera gráfica. Y lo que van a hacer es pegar esta de aquí con esta de aquí, identificando el 18 con el 5, ¿sí? Entonces, bueno, si pegan, pues les va a quedar esto, ¿no? Para ver. Entonces, a la gráfica obtenida lo vamos a anotar de esta manera, ¿no? Entonces, esto no nos va a dar un producto en el sentido de que esto depende del vértice que ustedes eligieron, ¿no? B. Entonces, para hacerlo independiente, lo único que hacemos es sumar, ¿sí? O sea, se agarra cualquiera de las dos gráficas, G1, G2, y definen este nuevo producto, ¿no? Y, bueno, esto les va a dar un producto bilineal en el espacio vectorial libre generado por S, ¿sí? Y por lo tanto van a obtener un álgebra, ¿no? Entonces, resulta que si ustedes definen el conmutador de la manera usual, es decir, el conmutador de G1 por G2, de G1 con G2 como G1 por G2 menos G2 por G1. Ahí es un G1, me equivoqué. Para que se pongan truchos. Bueno, resulta que este espacio vectorial libre con este conmutador es una álgebra de Lie. ¿Qué rayos quiere decir eso? Bueno, seguramente ya han visto la definición al menos una vez en su vida, pero para recordar, lo primero que significa es eso, ¿no? Que el producto es antisimétrico. Eso está clarísimo en la definición. Y la segunda es que satisface la identidad de Jacobi. A lo mejor eso no está tan claro, ¿no? Entonces, típicamente cuando uno quiere probar que algo es álgebra de Lie, a veces no hay opción de que hacerse las cuentas y ya está. Pero si hay suerte, pues se puede hacer de una forma inteligente, ¿no? Y resulta que en este caso, esto es así. Entonces, aquí el truco consiste en que si ustedes tienen de nuevo cualquier álgebra y definen el conmutador de la misma manera en que lo acabamos de hacer, entonces la identidad de Jacobi con respecto a ese conmutador se puede escribir de esta manera, ¿no? Es esta suma de asociadores, ¿sí? Entonces, eso significa que si, por ejemplo, esta ecuación se satisface, claro, para alguna permutación fija y para cualquiera de 3 elementos, entonces su álgebra se convierte en una álgebra de Lie. Y claro, está mucho más fácil verlo así que hacerse la cuenta con todos los árboles y considerar las sumas y a ver qué salen, ¿no? ¿Ese es el permanental? ¿El qué, perdón? Como el determinante, hay otra cosa que llaman el permanente, algo así, permanental. No O sea, es que si tuviera ahí el -1 al signo, sería el determinante, ¿no? Bueno, sí, sí, bueno, solo que ahí es una sociedad, no, pero sí entiendo lo que me dices. Y es que ahí cuando no es -1, se llama, creo, permanental, creo. Ya, bueno, yo nunca había oído ese término, pero sí, hoy aprendí algo nuevo. Pero bueno, resulta que en este caso, en esta álgebra particular, la ecuación que se va a satisfacer es la siguiente, ¿no? El asociador de x1, x2, x3 es lo mismo que el asociador de x1, x3, x2 para cualquiera x1, x2, x3 en este espacio vectorial, ¿no? Entonces, ¿cómo rayos se prueba esto? Pues,
bueno, el primer paso es descomponer este término de esta forma, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros calculamos esto de acá, obtenemos gráficas, pero las nuevas gráficas tienen vértices en G1 y en G2, ¿sí? Entonces, eso significa que ustedes pueden descomponer este producto como una suma, ¿sí? En el caso en el que estos vértices están en G1, o en el caso en el que están en G1 y en G2, ¿sí? Y de la misma manera, si ustedes calculan el otro lado para el asociador, es decir, este término de acá, entonces esto de aquí nada más es esto, ¿sí? Y aquí el truco es en observar que siempre y cuando ustedes agarren un vértice en G1 y un vértice en G2, entonces satisface esto de acá. Entonces, por ejemplo, las gráficas que teníamos hace rato. Bueno, primero dijimos otro vértice de G2, ¿no? El 19, por ejemplo. ¿Sí? Y otra gráfica, la que sea, ¿no? Bueno, no lo dije, pero asumimos que todas las gráficas son disjuntas, ¿va? Y bueno, fíjense que aquí la raíz de es 20, ¿no? Y entonces, eso significa, de acuerdo con la regla, que lo que tenemos que hacer es identificar al 20 con el 19 y pegar las gráficas, ¿no? Entonces, pues nos queda esto de acá, ¿no? Y si lo hacemos al revés, entonces si primero calculamos G2 con G3, bueno, ahí puse las dos gráficas para que se viera claro. Entonces aquí el vértice es 19, la raíz es 20, los pegamos, nos queda eso. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es pegar el 18 con el 5, ¿no? Pero entonces claramente vamos a volver a obtener la gráfica anterior. Entonces, ok, eso significa que el asociador de G1, G2 y G3 está dado de esta forma, ¿no? Y de manera completamente análoga, el asociador de G1, G3 y G2 está dado de esta forma. Pero ahora fíjense que este término de acá claramente no va a ser igual a este término de acá. O sea, 1 a 1, pues. Entonces, ahí el truco, pueden observar que ahora lo que se satisface es esto de acá. Esto de acá es igual a esto de acá, pero fíjense que aquí estos aparecen intercambiados, ¿sí? O sea, no es exactamente lo mismo. Y bueno, si eso es cierto, entonces claramente esos dos asociadores van a ser iguales y por lo tanto se va a satisfacer la identidad de Jacobi y tenemos una álgebra de Lie, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia, importancia de este ejemplo o motivación de este ejemplo? Pues por una parte, desde un punto de vista puramente algebraico, esto nos da un ejemplo de una estructura simétrica izquierda que tiene interdimensional. No se preocupen, ahora les digo que es exactamente esto. Y desde el punto de vista de la física, desde el punto de la física, es que este mismo producto se puede definir en una clase especial de diagramas de Feynman que se llaman One Particle Reducible Feynman Diagrams. Y esto les da un approach algebraico para randomización de teorías cuánticas de campos. Creo que la mayoría de aquí lo saben, pero yo soy matemático, no soy físico, entonces me voy a enfocar nada más en el primer punto. Es decir, las estructuras simétricas izquierdas. Entonces, en este sentido, estas estructuras recibieron una atención sustancial en 1977 cuando John Miller, el ganador de la medalla Fields, formuló la siguiente pregunta. Y la pregunta era, ¿es cierto que toda álgebra de Lie soluble, finito dimensional, admite una estructura simétrica izquierda que es completa? Entonces, claro, como pues Miller lo preguntó, pues todo el mundo ahí se puso a trabajar a ver quién encontraba el contraejemplo de la demostración. Bueno, se contestó la pregunta. Al final les digo cuál es la respuesta si la quieren saber. Y bueno, desde entonces este ha sido un campo de investigación muy activo, ¿no? Que ha tenido aplicaciones muy importantes, no solo en geometría, sino también en física. Y bueno, habiendo dicho eso, bueno, vamos a empezar con este pequeño resultado. Que nos dice lo siguiente, ¿no? Consideramos cualquier álgebra de Lie H. Entonces, las álgebras de Lie que contienen a H como subálgebra de dimensión 1, ¿qué quiere decir eso? Que la álgebra de Lie en cuestión tiene una dimensión más que H. Se puede caracterizar de la siguiente manera, ¿no? Bueno, como no tiene una dimensión, significa que nada más hay que agregar un elemento. Y la podemos caracterizar pues, de esta manera, ¿no? Solo necesitamos dos datos, ¿no? Un endomorfismo, que le llamamos G, y una forma, ¿sí? Que satisfacen esas dos ecuaciones. Esta es la, bueno, derivada exterior con respecto a la cohomología escalar y esta con respecto a la cohomología adjunta. No se preocupen que eso no es importante, pero está
posición. Lo único importante aquí es que se pueden caracterizar dando estos dos datos, que el corchete de allí está dado de esta manera. ¿Sí? Y en lo sucesivo, vamos a denotar de esta manera la álgebra de Lie que tenga datos Taylor, ¿no? Y bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar es que siempre que ustedes tienen una álgebra de Lie, en general es como se las doy, en general pues es muy difícil saber cuáles son todas las posibles representaciones, pero al menos siempre hay dos, ¿no? La trivial, esa ni siquiera la voy a escribir, y una que se llama adjunta, ¿sí? Y la adjunta se define de esta manera, ¿no? Tabla de G, el conjunto de transformaciones lineales de G en G, y lo que hacen es que a cada X toman una transformación lineal que se llama A de X. Y esto define, bueno, define de G en G. Y lo único que hacen es que a cada Y lo mandan al conflicto de X con Y. Entonces, al menos estas dos representaciones siempre nos van a tener lagartos, ¿no? Y habiendo dicho eso, ahora sí les voy a explicar qué son las álgebras de Lie de Frobenius. Y bueno, todo empezó, pueden ver su libro, llamado Estructuras de Anillos. Nathan Jacobson formula la siguiente pregunta, ¿no? Y es, ¿cuáles son las condiciones sobre una álgebra de dimensión finita para asegurar que su álgebra universal envolvente sea primitiva? Acuérdense que un anillo es primitivo, sí, cuando existe un R módulo M, que es simple y que es fiel, ¿sí? Entonces, ¿por qué se preguntó esto? Porque él se dio cuenta que en el caso de dimensión 2, el álgebra universal envolvente era primitiva. Entonces dijo, ok, entonces, ¿cuáles son las condiciones, ¿no?, que tengo que imponer sobre la álgebra de Lie para que esto siempre se cumpla? Entonces resulta que estas álgebras de Lie se pueden caracterizar como aquellas que admiten una estructura sintética que es exacta con respecto a la homología escalar de Chevalier-Eisenberg. Y estas se llaman álgebras de Lie de Frobenius. Entonces, en términos más simples, ¿qué quiere decir esto? Lo siguiente. Una álgebra de Lie se va a llamar de Frobenius si existe una monoforma, de forma que esa forma bilineal antisimétrica es no degenerada, ¿sí? A esta forma bilineal le vamos a llamar la forma de Kirchhoff y a esta monoforma la forma de Frobenius sobre G. ¿Va? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy trivial es si tienen el álgebra de Lie de dimensión 2 y este es el único corchete no trivial, y toman esta monoforma, E super 1, o sea, esto vale 1 en el E1 y 0 en todo lo demás. Entonces, claramente la matriz asociada va a ser esto, claramente es invertible, entonces la álgebra de Lie es de Frobenius, ¿no? Entonces, resulta que estas álgebras de Lie de Frobenius tienen un elemento distinguido que se llama el elemento principal y satisface, bueno, lo siguiente, ¿no? Si ustedes tienen una álgebra de Lie G con forma de Frobenius dada por phi, entonces existe un único elemento denotado por XP que satisface esa ecuación, ¿no? Cuando ustedes componen bar-phi con la representación adjunta de XP, pueden obtener bar-phi. ¿Sí? Y... Denme un momento. Bueno, esto nada más lo voy a comentar por completitud. Y nada, estructura similar, pero no exactamente igual, son las álgebras de Lie simplécticas. Y una álgebra de Lie G se va a llamar simpléctica si existe una dos forma cerrada que es no degenerada, ¿sí? Con respecto a la homología escalar. Bueno, eso no es importante, lo voy a dejar. Y bueno, voy a terminar esta sección recordando, o más bien introduciéndole a ustedes qué es lo que es una álgebra de Lie unimodular. Y es una álgebra de Lie de tal forma que la composición de la traza con la representación adjunta es trivial, es decir, esto de acá. ¿Sí? Claro, entonces necesitas separar todo X en G. Entonces, ahora pasamos a las estructuras de contacto. Una álgebra de Lie G de dimensión ahora es impar, pues se llama 1, se llama de contacto si existe una monoforma. Y ahora tal que el producto exterior de phi con d phi a la n no es 0. ¿Sí? Y si bar phi satisface esta ecuación, le vamos a llamar una forma de contacto en G. ¿Sí? Entonces, de nuevo un ejemplo bastante trivial. Ahí se me olvidó escribir los corchetes, me disculpo. La álgebra de Lie de Heisenberg se define como sigue. O sea, ustedes tienen, desde dimensión 3, tienen 3 básicos.
Y el único corchete no trivial es el D1 con el D2 es el 3. ¿Sí? Y entonces eso significa que Barphi está dado por esta ecuación. Entonces, claro, cuando ustedes hacen menos E3 puña con E1 y con E2, les queda la forma top, que no es 0, y por lo tanto la álgebra es de contacto. Entonces, estas álgebras 2D también tienen un elemento distinguido, y este elemento distinguido se llama el vector de Riemann. ¿Y qué satisface? Lo siguiente: si Barphi es su forma de contacto, entonces el vector de Riemann vale 1 en la forma de contacto y 2 genera el radical de la forma de Kirchhoff. Va. Y ahora la noción de derivación principal. Si ustedes tienen una álgebra de Lie que es de Frobenius o de contacto y tienen una derivación, ¿qué quiere decir eso? Una transformación lineal en G que satisface la regla de Leibniz, pero con respecto al corchete de Lie. Entonces llama principal si phi composición con D es phi. ¿Sí? O sea, la motivación viene precisamente de este elemento principal, ¿no? De las álgebras de Lie de Frobenius, ¿no? Y bueno, al conjunto de todas las derivaciones principales asociadas con Barphy se denotan de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual uno fácil, si G es de Frobenius, entonces este espacio siempre es no vacío porque el alt XP está ahí, ¿no? Entonces, una importante relación que estas álgebras tienen con las de Frobenius es la siguiente. Si ustedes tienen una álgebra de Frobenius G con forma de Frobenius dada por Barphy, entonces existe un ideal H de G de codimensión 1 que es de contacto. Más aún, H es unimodular y pueden garantizar que G se descompone de esta manera, ¿no? Es el producto semidirecto de esta álgebra de Lie abeliana con H. ¿Sí? Y más aún, pueden decir que es una forma de contacto y va a ser nada más que la restricción de phi a H. ¿Sí? Pero en lo sucesivo, en vez de escribir phi barra, solo voy a escribir phi, ¿no? Por simplicidad. Oye, ese resultado es tuyo. Sí. ¿Quién es G. Salgado? Fue mi asesor de licenciatura. ¿Y ya lo publicaron? Ya lo publicamos. El año pasado. Excelente. Sí, y otra importante relación es la siguiente. Una pregunta natural es: ok, tengo una álgebra de Lie de Frobenius, ¿cómo tengo una de contacto, no? O sea, porque nada más es una dimensión más, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es la siguiente. Si usted tiene una álgebra de Lie de contacto, con forma de contacto, dada por Barphy, y X es el vector de Riemann, y consideran esta álgebra de Lie que contiene a H como subálgebra de dimensión 1, con datos T y F, entonces esta va a ser de Frobenius cuando se satisfaga esta ecuación. Y también tienen algo muy similar. O sea, si ahora empiezan con una de Frobenius y quieren una de contacto, la ecuación que necesitan es esta de acá. Sí, no es muy fácil acordarse de eso. Por eso un resultado que a mí me gusta más es el siguiente. Y es que si ustedes tienen una álgebra de Lie que es de contacto o de Frobenius y tienen una derivación principal, entonces esta álgebra de Lie, este producto semidirecto, va a ser de Frobenius si empezaran con una de contacto, o de contacto si empezaran con una de Frobenius. Y también podemos decir que no es la forma lineal en este caso, ¿no? Sería este elemento de aquí. Entonces, esto me gusta más porque es más simple, y no tienes que recordar ahí las ecuaciones raras que salieron hace rato, ¿no? Entonces, bueno, ya les definí que es el asociador. Nada más, en el caso en el que se satisfaga la ecuación que les mencioné al inicio, para la transposición 1-2, es decir, tienen esta simetría de acá. Entonces, el álgebra de ecuación también se llama simétrica izquierda. ¿Sí? Entonces, como quieran, álgebra de Pareilly o álgebra simétrica izquierda. Exactamente lo mismo. Entonces, una pregunta en la que surge de manera natural. Bueno, ya les dije que esto siempre induce en cuarteto de Pareilly. Claro, siempre y cuando tengan la condición de simetría. Entonces, una pregunta natural es: ok, tengo una álgebra de Lie, G, la que ustedes quieran, y la pregunta es: ¿puedo encontrar un producto de forma que mi corchete de Lie sea un conmutador honesto? Es decir, que lo pueda expresar de esta manera. ¿Sí? O sea, el corchete de Lie se puede expresar como x por y menos y por x. Y a estas álgebras de Lie que se basan en esto se les llama estructuras simétricas izquierdas, ¿no? O sea, aquí está la definición.
se tienen que satisfacer esas dos, ¿no? Uno, que con este producto punto es simétrica izquierda, y dos, el conmutador es honesto, ¿no? O sea, el corchete de I en G se puede expresar como X por Y menos Y por X para todo X y Y, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo igual muy sencillo. Ustedes tienen G, esta álgebra de Lie de dimensión 2. Entonces, esta tabla de multiplicación les define una estructura simétrica izquierda en G. ¿Qué quiere decir esto? Que el E1 por el E1 se define como 0. El E1 por el E2 se define como E1 y así nos vamos, ¿no? Entonces, fíjense que de acuerdo con esta tabla de multiplicación, si ustedes agarran cualquier elemento en el álgebra de Lie y lo multiplican por E2, digamos X al elemento, entonces X por E2 siempre es X, ¿sí? Eso es lo que me dice esta segunda columna, ¿no? Y lo que me dice la primera columna es que siempre que ustedes multipliquen por E1, obtienen 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una base, ¿no? E1 por E2, E1 y E2, ¿no? Entonces, claro, cuando obtengan la identidad, al elemento en cuestión se le va a llamar unidad derecha, y cuando obtengan 0 se le va a llamar nil derecho, ¿sí? Entonces, resulta, ¿cómo se relaciona esto con las álgebras de Lie-Frobenius? Pues resulta que si ustedes tienen una álgebra de Lie-Frobenius y le llaman omega a de phi, entonces como omega es no degenerada, dados cualesquiera dos elementos X y Y, existe un único elemento que por obvias razones se denota por X por Y, de modo que se satisface esta ecuación para todo Z, ¿sí? Y resulta que si ustedes definen un producto de esta manera, es decir, a cada par X la mandan a X por Y, donde X por Y es el elemento que satisface esta ecuación, entonces este producto les define una estructura simétrica izquierda en su álgebra de Lie. En otras palabras, las álgebras de Lie-Frobenius siempre admiten una estructura simétrica izquierda. Ahora bien, por una parte ya hemos visto que siempre que ustedes tienen una álgebra de Lie-Frobenius G, entonces uno siempre puede encontrar un ideal de contacto H que es de codimensión 1. Y dos, que G siempre puede dotarse de una estructura simétrica izquierda. Entonces, tenemos una pregunta que surge de manera natural: es si G es de Frobenius puede encontrar un ideal de contacto que sea una subálgebra en la estructura simétrica izquierda. Claro, si es ideal, mucho mejor, pero empecemos con algo más sencillo, ¿no? Subálgebra. Y resulta que en dimensiones pequeñas siempre es cierto, en dimensión 4 esto siempre se va a cumplir, en dimensión 6 se cumple para casi todas, excepto para 2, lamentablemente. Y, bueno, ya finalmente les voy a hablar sobre algunas propiedades del vector de Lie. Y comienzo diciendo que en un paper del 2014, André Diata y Bakary Manga investigaron las propiedades del elemento principal de las álgebras de Lie-Frobenius, y más concretamente en la estructura simétrica izquierda. Y de hecho, lo que ellos probaron, a grandes rasgos, fue uno, le voy a escribir por acá. Uno, probaron que la traza de la representación adjunta del elemento principal es un medio de la dimensión de G. Y dos, que menos XP es una unidad derecha. O sea, multiplicar por el elemento principal de la estructura simétrica izquierda siempre es la identidad, ¿sí? Entonces, de nuevo, como siempre pueden montar la unidad de contacto en un álgebra de Lie-Frobenius, y esa álgebra de Lie-Frobenius siempre la puedo dotar en una estructura simétrica izquierda. Entonces ahora nos preguntamos qué propiedades tiene el vector de Lie. Entonces, resulta que si ustedes tienen un álgebra de Lie-Frobenius que con forma de Frobenius dada por base y elemento principal de XP, y ustedes tienen un ideal de contacto, no necesariamente unimodular, con vector de XR, entonces se tienen las tres siguientes propiedades. 1, XR es nil derecho. 2, XR es un eigenvector de A de XP con eigenvalor 1. Y 3, la traza de la representación adjunta del vector de arriba es 0. Por eso mencioné que no es unimodular, porque si no, no les estoy diciendo nada en foto 3, ¿no? Es trivial. Entonces, por otra parte, en el primer paper, donde se definen las álgebras de Lie-Frobenius, Alphonse Soames probó que si G es de Frobenius, con forma de Frobenius dada por base, definen este ideal, que por definición es unimodular, entonces es un ideal característico.
¿Qué quiere decir eso? Que es invariante bajo derivaciones. Y más aún que existe un elemento que se denota por x0, que satisface lo siguiente. Uno, que h es el complemento ortogonal de x0 con respecto a la forma de Kirchhoff. Dos, que si t es esta una forma, la traza del lat del lat de x, entonces t se puede expresar como la composición de Barfield con la representación adjunta del lat de x0, ¿no? Entonces, pero si ustedes ven el paper, es un típico argumento de unicidad, o sea, se puede definir un isomorfismo y él dice, pues existe este elemento que hace esto, pero quién sabe quién sea, ¿no? Entonces, por tal motivo, pues resulta de sumo interés caracterizarlo de una forma, y resulta que se puede probar lo siguiente: si G es de Frobenius, si se define H como antes, entonces este x0 que antes veíamos resulta ser menos n veces el vector de Riff de este ideal de contacto, ¿sí? Y donde 2n es la dimensión de la álgebra de Frobenius, ¿sí? Y bueno, ahí no estoy haciendo nada más estoy sustituyendo la identidad del x0. Y bueno, finalmente otra pregunta natural es, ok, si estos cuates ya probaron que la traza de la de xp siempre es esto, entonces, ¿qué pasa en el caso de contacto, no? ¿Cuánto es la traza de la representación aquí del vector de Riff? Y bueno, resulta que es este cuate siempre es cero. Y como un corolario de la demostración, se puede obtener que si G es de contacto, con centro no trivial, entonces este de aquí es una álgebra de la simpléctica. Y otro corolario de que si G es de contacto, con centro no trivial, entonces G es una extensión central por una álgebra de la simpléctica. Y bueno, hay más resultados, más detalles, incluso cosas relacionadas con composición simbólica de todo lo que les acabo de contar, pero eso lo pueden encontrar ya sea en el paper o en mi tesis de licenciatura. Y bueno, yo con esto termino. Muchas gracias. Si tienen preguntas, adelante. No le tienes que decir. Preguntas. Pero por alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Fernando. Hay mucha estructura adicional sobre álgebras de Lie que mencionaste, y los nombres pues vienen de cursos de geometría, ¿no? Exacto. Me gustaría saber si eso no es casualidad. O sea, por ejemplo, esta correspondencia que hay entre grupos de Lie y álgebras de Lie, si, por ejemplo, una forma simpléctica en un grupo de Lie, eso induce una emoción de perfil perfecto. Y si es así, entonces, ¿hay un análogo de eso si nos vamos a álgebras de Hopf? Si nos vamos a álgebras de Hopf, no he visto nada. Pero yo me imagino que sí, digo, por la dualidad que ya sabemos que existen entre álgebras de Lie, grupos de Lie, álgebras de Hopf y todo eso, entonces, sí. ¿Otra pregunta? Yo tengo solo una pregunta así muy conceptual. La verdad no conozco mucho sobre la teoría de álgebra de Lie, pero o sea, no sé si hay una explicación o cuál es la motivación de por qué en algunos casos se separa los casos de, bueno, para la dimensión impar o par en algunos de los resultados. Pues lo que pasa es que si te fijas en las álgebras de Lie Frobenius, por definición, estas álgebras siempre van a ser simplécticas. Lo que significa que la dimensión a fuerzas tiene que ser par, sí, porque tienes una dos formas que es no degenerada, ¿no? Okay. Sí, en el caso de contacto, pues ahí no puedes, en dimensión impar, pues no vas a poder tener una dos forma que sea no degenerada, ¿no? Entonces, por eso lo mejor que se puede poner es esa ecuación que puse ahí, ¿no? De pi, cuña, de pi a la n, no sé. Ese es el... Gracias. ¿Todavía sigue activa esa escuela de renormalización vía álgebras de Lie? Porque tenemos, porque bueno, yo le veo como competencia a esta gente que empieza a usar carcas y álgebras de conglomerado, he visto que tiene su éxito, pero ¿qué ventajas de usar grupos de Lie? En teoría de renormalización yo soy novato, entonces no tengo ni idea. Pero así a ojo de buen cubero, pues te provee un enfoque que es más algebraico, ¿no? Y en algunos casos pues eso resulta ser mucho más sencillo, ¿no? Sí es fácil, ¿no? Rescatar la dualidad con grupo de Lie.
Oye, yo pensé que ibas a decir más cosas de él, Mari. O sea, ¿cómo sentí sepa o no? Él terminó su maestría con el profesor Villarreal. Sí, está bien. Y bueno, pero resulta que Fernando hiciste como una estancia Sí, en Wolfram. en Wolfram, ¿verdad? Sí. Wolfram de matemáticas. Sí, sí, sí. Y entonces me dijo Villarreal que te hiciste miembro asociado. Sí, investigador asociado a Wolfram, sí, desde agosto. Ok, pero resulta que Fernando va a empezar su doctorado el próximo mes. Sí, de octubre, noviembre, dependiendo de cuánto tomen el trámite de la visa. En Francia, en la École Polytechnique, Sí. ¿de acuerdo? Y me dijo el profesor Villarreal, me mandó un mensaje, me dijo que es un doctorado del tercer ciclo. ¿Eso qué es? No sé, fíjate. Bueno, eso, Me quedé igual que usted. no sé si eso sea relevante, yo supongo que sí. Pero es mucho éxito. Gracias. Bueno, pues yo pensé que ibas a comentar ese tipo de cosas. Luego hablamos, ¿no? Ok. Bueno, pues le vamos a dar sobre el conocimiento, ya que no te di la suficiente. Gracias, gracias. Bueno, pues hay café y galletas en la sala de café y galletas. Estoy seguro que haya galletas, pero Eso también lo tenías que decir. Yo creo que es como casi no hay mucho vamos a la Bueno, habrá que pasar lo relevante pues, de cada quien. Hay que buscar.